después de esas historias de la Biblia, otra anécdota que recuerdo y ahora reflexionando, que Dios tiene respuestas y responde no como uno pensaría, pero cuando uno se da cuenta las respuestas están ahí. Y me costó muchos años entender esa respuesta, porque resulta que obviamente en el pueblo donde vivía era un pueblo 100% católico, 99.9% católico. Teníamos una pequeña capilla, la escuela, todos nos congregábamos cuando había o cuando llegaba el cura a los eventos normales que tiene la iglesia. Pero en esa búsqueda y en ese interrogatorio a Dios, en todo ese sector había un hombre, un pastor que le llamaban Pastor Vera, pero no tenía una iglesia en su casa. Después, ahora saco mis conclusiones, él se congregaba en una iglesia que estaba a 9 kilómetros de distancia, donde era el pueblo, en San Lorenzo, y haciendo algunos comentarios de este tema, pues sé que esa iglesia era una iglesia bautista donde él se congregaba. Resulta que en ese tiempo que mi padre se va a dejar a mis hermanos pequeños, yo me quedo en la casa, en ese pequeño negocio que tenía mi papá, y obviamente he hecho cargo de los animales. Me quedo con mi tío Colón. Pero pasa algo, y ahora lo veo como una respuesta de Dios. El pastor Vera, supongo que no era querido por nadie porque era evangélico, y al ser la mayoría católicos, pues no aceptaban a esta persona que llegue a sus casas incluso. No sé cómo, no recuerdo exactamente los detalles, pero él llega en esos días a la casa donde yo estaba, donde yo vivía, la casa de mi papá, y comenzamos. Yo recuerdo que él comienza a ver los niños, incluso sus hijos vienen, nos reunimos. La verdad no recuerdo los pasajes que nos leía o que nos enseñaba. Lo que sí recuerdo son esos momentos bonitos que nos reuníamos con sus hijos, con los hijos de los otros niños, digamos de los vecinos. Y me queda grabado el nombre de él, a esa edad me queda grabado el nombre de él, porque es la primera vez que yo asisto a la iglesia, a esos 10 kilómetros, como digo, estaba solo. Tenía la libertad, fui a la iglesia. Lo que más yo recuerdo, obviamente, en ese tiempo se transmitían las películas con Betamax, entonces me voy a un lugar oscuro y mandaba la pantalla allá sobre unas sábanas blancas. Recuerdo haber visto películas. Para mí era la primera vez que veía eso, porque vivía en el campo. Había un vecino que tenía un televisor pequeñito, creo que 10, 12 pulgadas, y era blanco y negro, y veía solo, como no había luz, se prendía la planta de luz solo para ver 1 o 2 horas, un programa o dos programas que veían los mayores, mientras eso nosotros jugábamos, los muchachos jugábamos, mientras ellos estaban viendo una novela, o a veces el box, que era los fanáticos. Eso sí me gustaba ver con mi papá y con las personas que se reunían ahí. Pero el pastor me lleva a ver esas películas ahí. Para mí fue bonito. Son las cosas que recuerdo. Me llevó de paseo. Fuimos en una lancha a una isla que se llamaba San Pedro y San Pablo. Paradójicamente son nombres que me acuerdo. Entonces lo que yo recuerdo es ese disfrutar, esas playas, ese viaje, las películas, los momentos, son los bonitos, momentos hermosos y bonitos. Y obviamente se queda tatuado en mi memoria el nombre del pastor, el apellido, Pastor Vera, no recuerdo el nombre, tal vez mi papá se acordará. Pero no era una persona que era sociable o que andaba, no, porque la gente era, o sea, como pienso que se ha cortado bastante eso, pero si venía un evangélico o venía alguien de otra religión, pues la gente le cierra la puerta en la cara. Yo no hago eso. Y luego pues explicaré esos temas. Pero fueron los momentos más bonitos y ahí veo la respuesta de Dios. ¿Cómo aparece Él? ¿Por qué viene? Y viene a dejarme marcado ese camino.